Bien, nos acompaña la diputada Adriana Pichardo. Ella es integrante del Poder Legislativo venezolano, parlamentaria de la Asamblea Nacional. Bueno, nos toca conversar, Adriana, en un momento particular de muchísimas tensiones. Ya, bueno, ha transcurrido lo que ya conocemos en la frontera el pasado fin de semana, no solamente en la frontera entre Colombia y Venezuela, sino en una situación realmente irregular que se presentó con víctimas. Todavía hay confusión sobre el número total de víctimas y heridos en la zona sur, la frontera con Brasil. Bueno, y lo que trasciende, lo que se conoce, reuniones del Grupo de Lima, en fin, mucha gente está como dividida entre el desencanto y la esperanza. ¿Qué piensas tú que vaya a pasar en definitiva? Mira, esto es un proceso ya irreversible. Aquí tenemos una mayoría, un pueblo venezolano que entendió, que quiere cambio, que no aguanta más esta crisis humanitaria en la que nos hemos visto sumergidos en estos últimos meses, ya casi un par de años, porque ya desde el 2014 veíamos que esto se venía a venir. Precisamente por eso en el 2014 se planteó lo que se conoció como la salida, que bueno, fue, digamos, la apertura a una oleada de represión, de encarcelamiento y de violación de derechos humanos. Pero esto es un proceso irreversible. Nosotros este escenario de lo que ocurrió el día sábado lo teníamos previsto. Sabíamos que no era fácil, pero aquí hay una dirigencia, hay una Asamblea Nacional de pie, convencida junto al pueblo y junto a la comunidad internacional a que estamos haciendo lo correcto y que ya llegó el momento definitivamente de cesar con la usurpación en la que hoy estamos viviendo. Ahora, ¿cómo hacer posible, no? Declaraciones de algunos diputados, entre ellos Miguel Pizarro, decía que no obstante los contratiempos y las dificultades, se había logrado pasar por lo menos por Tuberemo, por el sur de Bolívar, algo de esa ayuda humanitaria. ¿Cómo trabajar para que pase el resto de esa ayuda humanitaria, Adriana? Sí, mire, efectivamente, en ambas fronteras pasó ayuda humanitaria. Ya vimos lamentablemente lo que ocurrió en Táchira. El episodio de las gandolas. Que fueron quemadas las dos gandolas, pero efectivamente ya estaban en territorio venezolano. En el caso de Bolívar, pues efectivamente pasaron unas 60 toneladas que contenían exactamente lo mismo de las que fueron quemadas en Táchira. Estamos hablando de insumos de nutrición para infantes, para niños, insulina, morfina, entre otras cosas. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, mira, aprendimos la lección. Los containers todavía, los centros de acopio en Cúcuta y en Bolívar, y en Brasil, perdón, sí, están todavía llenos de toneladas. Igual creo que en Curazao, ¿no? En Curazao tenemos el barco que también trae unas 100 toneladas más. Y bueno, estamos precisamente reorganizándonos, así sea de poco a poco, pero esa ayuda va a pasar, porque no es un capricho, es una necesidad para el pueblo venezolano. Nosotros lo que queríamos con esta primera etapa era atender a 300.000 venezolanos, a tratar de salvar 300.000 vidas, que lamentablemente, bueno, no lo logramos por esta actitud. Ahora, el gobierno mantiene una postura muy firme, muy vertical, muy reacia a atender cualquier tipo de ayuda humanitaria. Ahora, ¿dónde crees tú? Porque al final de cuentas esto nos lleva al escenario político, al escenario de la confrontación entre quienes desean que permanezca Maduro y quienes desean que se vaya Maduro. ¿Cuál crees tú que puede ser el corolario de todo esto? Porque la ayuda humanitaria es una variable importantísima, pero el resto de las variables. Mira, el señor Maduro le es imposible seguir gobernando a la fuerza este país. Este proceso es irreversible, es una organización cívica, es la sociedad, es el pueblo venezolano en la calle de manera organizada y además pues avalado tanto por la única institución legítima que hoy reconoce más de 60 países como precisamente la comunidad internacional. Ahora fíjate, los escenarios a nivel del espacio internacional, hay diferentes posturas. El Grupo de Lima plantea que hay que avanzar dentro de un proceso pacífico, democrático, en búsqueda de un camino electoral. La Unión Europea va por el mismo camino. Busquemos una salida y una transición de carácter democrático en búsqueda de elecciones transparentes. Hay quienes son más firmes y más duros y piensan, bueno, no hay que descartar ningún espacio, están todas las opciones sobre la mesa. Y eso mantiene a la población venezolana bajo un gran signo de incertidumbre sobre lo que pueda pasar, Adrián. Sí, correcto. Para nosotros, como bien lo decía Juan Guaidó el día de ayer, todas las cartas están puestas sobre la mesa. Estamos esperando, bueno, precisamente las nuevas reacciones. Hemos visto ya cómo la mayoría de los gobiernos condenaron lo que ocurrió el pasado fin de semana. Sin embargo,
Hoy no es momento de neutralidad. Nosotros hemos hecho un llamado claro a los países que todavía tratan de mantener una posición neutral. No puedes mantener una neutralidad frente a una violación flagrante de derechos humanos, frente a que se cometan crímenes de lesa humanidad. Sin embargo, bueno, mira, la mayoría de la comunidad internacional está clara, hay cosas que ya no se pueden ocultar. Entonces, el pueblo venezolano debe estar claro de que tenemos una comunidad internacional apoyándonos, que aquí nadie ha dicho que esto iba a pasar de un día para otro, porque precisamente es una organización civil. Hemos dado pasos firmes, de manera, digamos, contundentes, pero firmes, y nosotros somos demócratas. Nosotros no tenemos otra manera de hacer las cosas que por la vía de la Constitución y por la vía de la diplomacia. Ahora, cuando por ejemplo se abren y se insiste, o ya sea por estrategia o lo que fuese, los caminos de una posible negociación, ¿tú crees que hay condiciones objetivas para negociar con el gobierno? No, hoy no hay condiciones porque ellos no tienen voluntad de hacerlo. ¿Cómo tú te sientas en una mesa a negociar con alguien que fue capaz de quemar ayuda humanitaria? Que no era para mí, no era para la gente que trabaja con nosotros en la Asamblea Nacional, era para el pueblo venezolano que se supone. Él representa, él quiere gobernar. Y, o sea, en esas condiciones, y bueno, hoy en día además, visto pues la falta de legitimidad que tiene, la falta de apoyo popular, y lo que hemos escuchado incluso de los más de 100 soldados de la Fuerza Armada Nacional, oficiales que salieron el pasado sábado y domingo por la frontera, lo que dicen es que tampoco tiene el apoyo real de la Fuerza Armada. Entonces, aquí la única negociación es cómo y cuándo abandonas y cesas la usurpación. Bueno, vamos a hacer una pausa, Adriana, y retornamos. Estamos con Adriana Pichardo, ella es diputada a la Asamblea Nacional. Continuamos con Adriana Pichardo, diputada a la Asamblea Nacional. Bueno, hablábamos hace un momento, Adriana, del tema de las negociaciones, el tema de las posibilidades. Me dices ya en este momento no hay alternativa, sino simplemente la única negociación sería, eso se ha hablado públicamente, es, bueno, negociar para una transición en búsqueda de una elección transparente. Pero si el gobierno se cierra todo ello, ¿qué puede pasar? Nosotros vamos a continuar en la vía, en la ruta que hemos planteado, con Juan Guaidó a la cabeza desde la Asamblea Nacional. Nosotros insistimos en la necesidad pues del cese de la usurpación para entrar en un gobierno de transición que aprovecho la oportunidad. Cuando hablamos de gobierno de transición hablamos de amplitud. Nadie está hablando de que la oposición venezolana o la dirigencia de la Asamblea Nacional está buscando un juego suma cero. Eso no es verdad. Ellos intentan hablar de que nosotros vamos por la venganza. No, 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 señores. Nosotros haremos justicia como corresponde, como dice la ley, como trabajamos los demócratas, pero no vamos ni en una venganza ni en un juego suma cero. Precisamente hemos más bien dado herramientas como la ley de amnistía y de garantías para que todos podamos juntos en un gobierno de transición avanzar hacia esas elecciones libres donde definitivamente el pueblo venezolano elija de manera transparente quién dirigirá los destinos de este país de aquí en adelante. Así que decirte cómo va a ser la salida hoy lamentablemente, y no es culpa de nosotros hemos sido muy claros, hemos tenido una ruta transparente y democrática y constitucional sobre todo, estamos haciendo uso de nuestro derecho a la protesta, aquí nada ha cambiado en la actitud de nosotros, simplemente ahora pues tenemos un reconocimiento que nunca tuvimos antes por parte de la comunidad internacional y un pueblo mayoritariamente convencido de la necesidad de que hay que cambiar. Ahora fíjate, Adriana, tanto en lo nacional como en lo internacional, se habla y hay una exhortación reiterada, recurrente hacia el factor militar como factor determinante a la hora de tomar decisiones y buscar un gobierno en la transición. Pero ¿tú crees que de verdad la Fuerza Armada, más allá de los que cruzaron la frontera, el gobierno de Colombia dice que es más de un centenar de oficiales y soldados, en fin, de diferentes fuerzas, Guardia Nacional, incluso de la policía, pero tú crees que eso es significativo para compararlo con el resto de lo que queda aquí? ¿Qué estará ocurriendo allí en la Fuerza Armada? Mira, sí, totalmente. La información que tenemos... ¿O está comprometida totalmente con el gobierno de Maduro? No, precisamente, mira, muchos se comunican con muchísimos, a través de sus familiares, hay muchas maneras. Y la verdad es que lo que vemos es un generalato comprometido.
Y uno no puede hablar de que el generalato venezolano representa a la Fuerza Armada Nacional. Además, estamos hablando de que son generales que además ya pasaron, debieron haber pasado a retiro hace mucho tiempo y precisamente los mantienen allí porque tienen compromisos de otro tipo. Fíjate, y con quienes perdona, encabezan. los que cruzaron la frontera dieron algunas declaraciones y decían que lo que pasa en la Fuerza Armada es que hay mucho miedo. ¿Miedo de qué? Preguntaron muchos venezolanos. Mira, precisamente esa es mi área. Yo tengo más de 5 años dedicada al tema de los derechos humanos, a la persecución, a los presos políticos. Y tengo muchísimas denuncias, precisamente, de hechos atroces, no solo al militar que se llevan por pensar distinto, por poner un estado de WhatsApp, por publicar algo en sus redes sociales, sino que luego arremeten contra los familiares. Yo sé que es difícil entender por qué nuestra Fuerza Armada, nuestra gloriosa Fuerza Armada, porque mayoritariamente no son adeptos a Nicolás Maduro, ni mucho menos. Por eso el llamado que siempre le hemos hecho, en ningún momento aquí nadie, lo voy a decir con nombre y apellido, está hablando de un golpe de Estado. El momento del dejar hacer, el dar un paso atrás, es suficiente presión y es suficiente para lograr precisamente el cambio. Aquí nadie los está llamando a las armas. Ahora, hay un elemento, cambiemos el tema. Adriana, Juan Guaidó está en Colombia. ¿Regresará a Venezuela? Muchos se lo preguntan, sobre todo porque hay encima o tienen ciernes una prohibición de salida que no existió al final de cuentas porque cruzó la frontera hacia Colombia y muchos temen que si retornara pudieran detenerle. Mira, Juan Guaidó, por supuesto, que va a regresar a Venezuela. Él lo ha dicho una y otra vez, está dispuesto a todo. Él sabe que su libertad y su propia vida corre riesgo al regresar, pero él fue precisamente, únicamente a ejercer una función, a liderar esa movilización, a liderar la entrada de la ayuda humanitaria y ejerciendo sus funciones, pues regresará a Venezuela. Veremos si son capaces de terminar de pasar esa línea roja que significa violar, en primer lugar, por ejemplo, la inmunidad parlamentaria del presidente de la Asamblea Nacional. Te pregunto ahora, el papel de la Asamblea Nacional en este momento, Adriana, ¿cuál va a ser esta semana que puede hacer la Asamblea Nacional a propósito de los hechos que se han presentado? Uno, estaremos dando un balance en las próximas horas en materia de derechos humanos de todo lo ocurrido desde la Comisión de Justicia y Paz. Tenemos, por supuesto, esta semana el avance con el tema de la ley de amnistía y garantías y estaremos además junto a los jefes de las comunidades indígenas, estaremos presentando un acuerdo y unas denuncias internacionales en materia de lo que ha sido la masacre a la población pemona. Pues muy bien, muchas gracias por toda la información, Adriana, muy amable, estaremos en contacto. Igualmente todos ustedes a mantener el seguimiento sobre el momento tan difícil y tan sensible que está viviendo el país. Hacemos una pausa, al regreso, arte y espectáculos en Lo Actual.